Esperamos que el tiempo de alabanza y adoración hayan sido de edificación para tu vida. Llegó el momento de escuchar el mensaje que Dios tiene preparado para ti. Si esta transmisión está siendo de bendición para tu vida, compártela y no te desconectes. Es un honor también venir a estar en la casa de Dios para poder compartir esta palabra que Dios ha puesto en el corazón, en nuestra mente. ¿Por qué no saludas al hermanito que tienes al lado y le dices: Dios te bendiga, hermano, hermana? Qué bueno verte en la casa del Señor. Mientras saluda a su hermano que está al ladito, me gustaría dar un saludo a unas personas que apreciamos mucho en esta casa. Damos la bienvenida a la visita de Pastor Noé y la esposa Iraí. Denle un aplauso por sus vidas. Qué bueno verles en casa nuevamente. También quiero darle un saludo a unas personas que nos visitan por primera vez. ¿Cuántos dan gracias a Dios por ello? El nombre de Arturo Tapia viene con su esposa y con su hija. Están por allá atrás. ¿Por qué no les dan una ovación de palmas por su vida? Dice que llegaron por redes sociales. Qué importante es aprovechar esto que Dios nos ha permitido. Y también queremos saludar a Mercedes Constantino. ¿Por qué no nos alzas tu mano, Mercedes? Es cuñada de nuestra hermana Flor y dice que viene cada año. Dios bendiga tu vida. Qué bueno que estés en este lugar. Pues vamos a darle a la palabra de Dios, mi querido hermano. Hay muchos versículos que quiero compartirles esta noche. Doy gracias a Dios por esta oportunidad. Y le pido que me acompañen a Primera de Juan, capítulo 4, versículo 1 al versículo 3. Nos ponemos sobre nuestros pies cuando los tengamos y me dicen un fuerte amén. Primera de Juan 4, versículo 1 al versículo 3. Muy bien, lo leemos bajo la dirección del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus para ver si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido al mundo. En esto conocéis al Espíritu de Dios. Todo espíritu, escuche esto, que confiesa que Jesucristo ha venido, ¿en qué dice? En carne, es de Dios. Versículo siguiente dice: y todo espíritu que no confiesa a Jesús no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, del cual habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Y todo espíritu que no confiesa a Jesús no es de Dios. Hacemos una oración, mi querido hermano. Padre celestial, en esta noche te doy gracias por tu palabra. Te pido que permitas que sea un portavoz de tu palabra, Señor, que sea puesta en tierra fértil de nuestro corazón. Y creemos, Padre mío, que será abundante en nuestro corazón. Quita todo espíritu de distracción, Padre mío, y que prestemos atención a esta palabra. En el nombre de Jesús, amén, amén y amén. Puede tomar asiento, mi querido hermano. Dice este versículo que es importante que se le reconozca. ¿A quién dice? A Jesús, que vino en carne y sangre en esta tierra. Quiero primeramente dar una base para poder entrar al tema. Voy a tomarme unos minutos en esto, pero quiero que quedemos bien entendidos en esto. La palabra es clara al decir: es importante que de nuestros labios se declare que Jesucristo vino en carne a esta tierra. Y no sé cuántos se recordarán, pero ¿cuántos en algún momento hicieron algo llamado oración de fe? Yo creo que la mayoría en algún momento llegó un siervo, un ministro, y te dijo: oyes, ¿quieres recibir al Señor Jesús en tu corazón? Y dijimos: claro, hay una necesidad en mi corazón de creer en algo, de creer en alguien, y esa persona fue Jesucristo. Y cuando les hicieron hacer esta oración de fe, ¿cuántos recordarán? Les dijeron: repite conmigo esta oración. Padre, en esta noche y dijeron su nombre, te confieso como mi único y mi suficiente Salvador. Y esta parte vino: creo que tú eres el Hijo de Dios, que vino a esta tierra en carne y sangre para morir por nuestros pecados, pero resucitaste al tercer día. ¿Por qué quiero hacer énfasis en esto? Porque este versículo me dice que es importante que todo espíritu le reconozca a Él con sus labios. Y es algo que nosotros hicimos en nuestra oración de fe.
Quiero compartir que este versículo, este tema que quiero compartirles esta noche, vino porque estaba hablando yo con unos siervos, unos ministros, y hablábamos acerca de cómo el sistema, este mundo, está haciendo que el nombre de Jesucristo cada vez sea olvidado de las iglesias, sea olvidado de los humanos. Inclusive, históricamente, el nombre de Jesucristo cada vez está más bajo. ¿Cuántos en algún momento han hablado con alguna persona que es de ciencia, que es aletrado, y te dice: ¿tú crees en un Señor llamado Jesucristo? No sé si se lo han dicho, a mí sí me lo han dicho, pero ¿qué evidencia tienes tú de ese hombre? ¿Alguna vez les han hecho esa pregunta? ¿Ha hablado con alguien inconverso que no cree en el Señor? A mí me tocó hablar con estas personas y me dijeron: ¿tú sabes por qué Jesucristo es el hombre más importante? Y quiero predicarles en esta noche este tema: el hombre más importante, el hombre más importante que ha pisado esta tierra. Y le puse este título, el hombre más importante, para hacer referencia a un ser, porque quiero leerles esta fracción que hizo un hombre llamado Flavio Josefo. Es de los pocos escritos que son creíbles y que hablan de la existencia de Jesucristo. Acá está en griego, yo se lo voy a leer porque yo sí estudié griego. No es cierto, aquí se los voy a leer. Es mentira. Escuchen, dice: por este tiempo vivió un hombre sabio llamado Jesús, si es que es correcto llamarlo hombre, ya que fue un hacedor de hechos impactantes, un maestro para los hombres que reciben la verdad con gozo. Su conducta era buena y era sabio, era virtuoso. Muchos de entre los judíos y de entre las otras naciones se hicieron discípulos suyos. Pilato lo condenó a ser crucificado y a morir, pero los que habían venido a ser sus discípulos no abandonaron el discipulado. Informaron que se les había aparecido 3 días después de su crucifixión y que estaba vivo. Por ello, quizás fue el Mesías, acerca de quien los profetas habían dicho maravillas. Y la tribu de los cristianos, así llamada por él, no ha desaparecido hasta el día de hoy. Esto que acabo de leer es de los pocos manuscritos que son avalados que hablan de Jesucristo. Y hablando con estos hombres decíamos: desde los tiempos de la edad de los discípulos, de la edad principal, de la edad inicial, muchos han querido acabar con este nombre. Llegaban emperadores, se levantaban y quemaban los rollos que eran la palabra de Dios. Se levantaban a atacar a los cristianos. ¿Sabes por qué? Porque lo que ellos hablaban no era de un evangelio de prosperidad, no era de un evangelio de cómo te sientes hoy. Era un evangelio de poder, de decir: hay un hombre llamado Jesucristo que vino y murió por tus pecados. Y quiero que escuches esto: el enemigo ha hecho muchas cosas para que el nombre de Jesucristo sea opacado. Veía una publicación en Facebook que había un eslogan grandote de una campaña en una iglesia y decía: campaña de tal hombre, grandísimo, y hasta abajo en chiquito decía: Jesús salva. Qué impresionante que el nombre de Jesucristo esté disminuyendo. Pero él decía: es necesario que yo crezca y que tú mengues. Recordaba, apóstol, que ahorita que fue nuestro evento en junio, ¿cuántos recordaban cómo se iba a llamar el evento? Rompiendo los límites. ¿Y saben cómo lo cambió el Señor? Jesús y el poder de los milagros. ¿Saben por qué? Porque el que debe de brillar es Jesús. Y quiero que entendamos que hay un intento del enemigo porque el nombre de Jesús se ha bajado. Ahora, este intento del enemigo no es de apenas. ¿Sabías que desde tiempos iniciales que Jesucristo ascendió, se levantaron emperadores en contra de los cristianos? Mira, hermano, tengo aquí anotado: en el año 54, escuche esto, vamos a ver mucha historia, pero es importante. En el año 54 después de Cristo surgió un emperador llamado Nerón. Fue un emperador que durante 10 años estuvo en el anonimato, estuvo como un buen emperador, pero en el año 64 yo creo que fue un espíritu del enemigo, se le metió y dijo: voy a incendiar Roma,
y ocasionó un incendio que duró muchos días. Dios siempre ha cuidado a su pueblo. ¿Por qué? Porque de 14 barrios que había en Roma, 4 fueron completamente sin incendios. ¿Y qué barrios creen que eran ellos? En los barrios de los cristianos. Y este hombre, emperador llamado Nerón, ¿saben qué dijo? Fueron los cristianos. Ellos fueron los que ocasionaron el incendio. ¿Y sabes qué desencadenó esto? Que durante muchos años hubiera mártires cristianos. Mira, tengo una imagen. ¿Cuántos reconocen este lugar? El Coliseo Romano, ¿verdad? Bueno, aquí tengo apuntado esto. ¿Cuántos vieron? Apenas salió hace unos meses una película llamada Gladiador. ¿Quién la vio? ¿Alguien ha visto esa película? Bueno, en esa película un hombre está en esta arena y está combatiendo por su vida. Y quiero que pongas a pensar esto. ¿Vieron esa película, verdad? Pues imagínate que después de que ese hombre peleó, había un librito con todos los eventos que iba a pasar ese día. Y después de que peleó ese hombre, veían en su librito las personas que iban a ver a ese coliseo el espectáculo y decía: ahora viene el evento de las carreras de los niños. ¿Sabes qué le hacían a los niños cristianos? Les ponían pieles de animales y los hacían correr de los leones. Después yo me imagino que la gente decía: ¿qué viene después de este espectáculo? Vienen las cruces. ¿Saben qué hacían? Llevaban a cristianos que confesaban el verdadero evangelio y eran crucificados en vivo. Llegaba la noche y yo me imagino que decían: ¿qué evento tendrá este emperador para la noche? Las antorchas encendidas. ¿Qué significaba? Cristianos clavados y encendidos vivos. ¿Por qué quiero decirte todo esto que te digo? Porque el apóstol Pedro y el apóstol Pablo fueron mártires de este hombre, este emperador llamado Nerón. Quiero que entendamos algo. El enemigo no está jugando. El enemigo quiere acabar con el nombre de Jesucristo. Y quiero decirte que tengo este día la encomienda de recordarle o darle las bases bíblicas de quién ha sido el hombre más importante que ha pisado en esta tierra y aprender a reconocerle. Quiero que leamos Lucas 19 y versículo 44. Me dicen amén cuando lo tengan. Porque muchos diremos: yo conozco a Jesús, yo le hablo a la gente de Jesús. Pero quiero que sepas que aún el mismo pueblo de Israel, teniendo la profecía, no supo reconocerle a él. Vean lo que dice Lucas 19:44. Y te derribarán a ti tierra y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, porque no conociste, ¿qué dice? Porque no conociste el tiempo de visitación. Hermano, en verdad hay mucho pueblo cristiano que no ha reconocido el tiempo de la visitación de Jesucristo en su vida. Porque muchos dirán: yo le conocí a él. Pero no es cierto. Él vino a ti primero. Recuerdo la parábola o la palabra que estaba Pablo, todavía Saulo, y fue Jesús quien se le puso el encuentro. Pero sabes que muchas veces a nosotros cristianos se nos presenta Jesús y no reconocemos el tiempo de nuestra visitación. Ahora, hay que reconocer el tiempo de la visitación de Dios. Y Dios es tres, la triunidad de Dios. Quiero que vayamos, todavía es la base de la palabra, pero quiero que entendamos esto. Mire, acompáñenme a Mateo 7:22. Esta es una enseñanza que quiero compartir con usted porque Dios me habló mucho en esto. Mateo 7:22 dice: muchos dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Mire, tal vez hay muchos enfoques para este versículo, pero quiero compartirle este enfoque. Piénselo de esta manera. Dios es tres, ¿verdad? Padre, Hijo y Espíritu Santo. Esta parábola me dice que en algún momento vendrán y dirán: Señor, Señor, ¿no hicimos todo esto? ¿No fui yo domingo tras domingo a tu casa? ¿No estaba yo lunes tras lunes? Y dice él: yo no los conocí. ¿Sabes qué enfoque le di yo a este versículo? Que no reconocieron la triunidad de Dios. Solo tenían 2 señores y no tenían 3. Y quiero que sepas que debemos de reconocer el poderío del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Quiero que me acompañen a esto. Mire,
esto llamada triunidad de Dios no es algo que solo viene en el Nuevo Testamento. Todo el Antiguo Testamento habla de la triunidad de Dios y de que debemos de aceptar su señorío. ¿Ven esto que está aquí enfrente? ¿Cuántos logran verlo? Miren, tengo una imagen acá atrás. Esto que tenemos aquí es el arca del pacto. ¿Cuántos saben qué simboliza esto? La presencia de Dios, ¿verdad? Quiero demostrarles primero la importancia de reconocer la triunidad de Dios. Esto que vemos acá atrás me profetiza que iba a haber un Dios trío, Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¿Qué elementos tenía el arca del pacto? Tenía las tablas de la ley. Dice la palabra que cuando Moisés subió al monte, bajó un fuego que era el mismo dedo de Dios y escribió ahí los mandamientos, profetizando al Padre. Teníamos también ahí el maná. ¿Qué simboliza el maná? Cuando Jesús vino, dijo, sus antepasados comieron maná en el desierto. Pero decía Jesús, pero yo soy el maná que cayó del cielo. Yo soy el verdadero maná que ustedes comen. Y por último, la vara de Aarón. Esa vara de la cual se hizo un sorteo y reverdeció, profetizando al Espíritu Santo, que es el único capaz de reverdecer el corazón del hombre. Quiero demostrarles la importancia de aceptar el señorío de la triunidad de Dios. El hombre más importante. ¿Sabes algo, mi querido hermano? Durante mucho tiempo la iglesia ha hablado mucho de lo que siente la gente. Nos hemos olvidado del verdadero evangelio que tenían esos hombres que fueron martirizados, que fueron golpeados, asesinados, que era compartir el evangelio. Y mira, aquí tengo apuntado algo que se lo voy a compartir. Es un ejemplo que yo viví. Cierto momento escuchaba una prédica que una persona que estaba predicando dijo, tenía su Biblia abierta: quiero que aprendas la importancia de reconocer a Jesús en todo. Y ella decía, esa persona decía, pues bueno, de la Biblia es lo único que voy a hablar, porque voy a profetizar. ¿Sabes que cuando escuché eso, no me enojé, me entristecí? ¿Sabes por qué? No por lo que dijo esa persona, porque las personas decían, amén, suéltalo, adelante, habla. Y yo diciendo, ¿prefieres cerrar la Biblia para hablar tus propias palabras? No lo sé tú, pero eso no me concuerda en el evangelio que me enseña Jesucristo. Si hay una palabra profética certera, es esta. Mira, quiero decirte esto. Yo no digo que Dios no haya utilizado a esa persona. Los que me conocen saben que jamás diré, Dios no habló o Dios habló de esa persona. Dios habla de quien Él quiere. Pero lo que sí quiero compartirte, hermano, es que toda prédica, toda administración, toda palabra que llegue a tus oídos, lo corroboras con esto. ¿Sabes qué es esto? Es una Biblia, ¿verdad? Es una colección de 66 libros que armó un canon bíblico. ¿Sabes qué significa canon? Vara de medir. Aquí tienes tu vara de medir todas las cosas. ¿Quieres medir una administración? Mídelo con esta vara. ¿Quieres medir una prédica? Mídelo con esta vara. ¿Te sientes afligido y quieres escuchar una palabra? Mídelo con esto. ¿Quieres cambiar tu vida y no sabes qué debes de hacer? Mide tu vida con esta vara. Ahora les tengo una pregunta y vamos a entrar al tema. ¿Ustedes creen que el intento del enemigo de opacar el nombre de Jesucristo terminó con los mártires? ¿Ustedes creen eso? El enemigo sabe que el tiempo se le está acabando. Acompáñenme a 2 de Corintios 10:4. Vamos a ir rápido porque falta todavía un poco de tema. Dice 2 de Corintios 10:4. Porque las armas de nuestra contienda no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortalezas. Escucha el versículo siguiente. Destruyendo especulaciones y todo razonamiento altivo que se levanta contra el conocimiento de Dios, y poniendo todo pensamiento en cautiverio a la obediencia de Cristo. Hay otra versión que dice,
todo espíritu que se levanta en contra de que la gente conozca a Cristo. Quiero que sepas que aunque ya no hay personas que son mártires, sí hay un intento del enemigo que se levanta en contra del razonamiento del conocimiento de Dios. Es una estrategia del enemigo en tener al pueblo entenebrecido. Y ahora vamos a entrar al tema. Me tomé estos 15 minutos para poderte decir, hoy te voy a hablar del hombre más importante. Quiero que le reconozcas en 3 áreas muy sencillas que fueron al momento de nacer, su vida aquí en la tierra y en su ascensión. Primero quiero decirte, él fue un hombre profetizado. Su nacimiento no fue algo al azar, no fue un hecho trivial. Todo el Antiguo Testamento hablaba de que vendría un Mesías, Jesucristo. El Mesías nacería en Belén, Miqueas 5:2. El Mesías nacería de una virgen, Isaías 7:14. El Mesías sería la luz para los gentiles, Isaías 49:6. El Mesías moriría, Salmos 22:14. Nacimiento, la vida entre nosotros y la ascensión. Jesucristo vino con un propósito. Vamos a ir rápido. 1, salvar lo que se había perdido, Lucas 19:10. Dar vida eterna, Juan 6:40. Destruir las obras del diablo, Primera de Juan 3:8. Vino a ser la puerta, aquí era Juan 10:9. Vino a mostrarnos que tenemos una paternidad, Romanos 8:29. Y me encanta. Vino a reconciliar todas las cosas. Escucha Colosenses 1:17. Y Él es antes de todas las cosas, y en Él todas las cosas le pertenecen. Él es también la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Y Él es el principio, el primogénito de entre los muertos, a fin de que en Él se tenga toda la primicia. Aquí tengo esta parte, no la puse aquí, pero dice, porque agradó al Padre que en Él habitara toda plenitud, y por medio de Él reconciliar todas las cosas consigo mismo, habiendo hecho la paz por medio de la sangre de su cruz. Por medio de Él, repito, dice, ya sean las que están en la tierra o las que están en los cielos. ¿Qué significa esto? ¿Cuál es el propósito de Jesucristo? Y quiero hablar de Jesucristo, ¿sabes por qué? Porque en estos días estamos en días que todos hablan de Jesucristo. Todos dicen creer en Él. Pero si tú le preguntas, ¿a qué vino Jesucristo? Tal vez no saben a qué vino. ¿Dónde profetizó que iba a venir? No lo saben tal vez. Quiero darte la evidencia para que cuando te pregunten acerca de Jesús, ¿a qué vino tu Jesús? Él vino a salvar lo que se había perdido. Él vino a salvar mi vida. Él vino a reconciliar todas las cosas. Vamos al siguiente punto. En voy a hacer una pequeña pausa. Su vida entre nosotros. Acompáñenme a Filipenses 2:5 y me dicen amén cuando lo tengan, por favor. Del versículo 5 al versículo 8. El hombre más importante. Filipenses 2, versículo 5 al versículo 8 dice: tened entre vosotros este sentimiento que hubo también en Cristo Jesús. Escuche esto, el cual existiendo en forma de Dios, no consideró aprovecharse de ser igual a Dios. Dice, el cual aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres. Sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres. Y hallándose en forma de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose, ¿qué dice? Obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Sabes que esto que acabamos de leer tiene un nombre que se llama la kenosis de Cristo? ¿Sabes qué es esto? Que Dios, siendo todopoderoso, ¿sabes qué dijo? Me voy a despojar. Voy a ir en redención de estos hombres. Y Él se despojó de su manifestación gloriosa. Él dijo, voy a venir a morir por ti, voy a venir a morir por tus pecados,
voy a venir a ser ese cordero que muera en su lugar de él. Quiero hacer una pausa en esto importante. ¿Sabes por qué? Porque muchos piensan que cuando Jesús vino, él fue un hombre. Él fue semejante a hombre. Él era un hombre, pero era Dios. Él, aunque se despojó de una manifestación gloriosa, había muchos atributos de él que solamente Dios podía tener. Un ejemplo, seguía siendo omnisciente. Él sabía todas las cosas. Cierto día llegó y sanó a un enfermo y las personas decían: él echa espíritu por nombre de Belcebú. Y dice que él, conociendo lo que había en su mente y en su corazón, les dijo: él era hombre, pero era Dios. Que nadie te venga a decir que Jesucristo fue un simple hombre. Él era hombre y era Dios. Él también, ¿sabes qué era? Él también era omnipotente. Cuando él fue crucificado dijo: yo tengo autoridad de pedir a mi Padre que vengan legiones de ángeles. Dime un hombre que haya tenido esa autoridad. Solamente el Dios hombre. Ahora, vamos al siguiente versículo. Un hombre que vino entre nosotros y nació. Primera de Juan versículo 14. En la Biblia textual escucha lo que dice: y el Logos se hizo carne y tabernaculizó entre nosotros, y contemplamos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y lleno de verdad. Mira, hermano, si yo le preguntara cuándo nació Jesús, ¿qué me dirían? No me vayan a decir que ayer, por favor. Por favor, porque por ahí escuché un ayer. No, no es cierto, no. Quiero darles este tema con mucho respeto. Dios sabe que es con mucho respeto. El Logos se hizo carne y tabernaculizó. ¿Sabes que entre septiembre y octubre hay unas fiestas llamadas fiestas de los tabernáculos, la fiesta de Sucot? ¿Qué es esto? Es una fiesta judía donde entre las muchas cosas que se hacen pequeñas chozas a las afueras de sus casas. ¿Sabes por qué? Con una ventana al cielo. Porque ellos estaban profetizando que el Jesucristo iba a venir por un cierto tiempo. Porque ese tabernáculo era por unos días. Entonces, cuando la Biblia dice que Jesús se hizo carne y tabernaculizó, significa que Él nació en estas épocas, entre septiembre y octubre. ¿Y qué tiempo vivió? Ustedes saben cuántos años vivió en esta tierra. Ahora, si usted ayer aprovechó para estar con su familia, pedirse perdón, abrazarse, está perfecto, siempre y cuando no me haya arrullado un bebé. Y se los digo con mucho respeto. ¿Por qué? Hermano, eso es idolatría. Perdóneme, eso es idolatría. Jesucristo es uno. Jesucristo nació. Y todos los días es lo suficientemente valioso para decir: gracias por tu nacimiento, Padre. Porque si tú no hubieras nacido, tú y yo no estuviéramos en este lugar. Porque si tú no hubieras nacido en esa fiesta de los tabernáculos, ¿qué salvación tendría yo? ¿Qué redención tendría yo? Todos los días dile gracias por haber nacido y haber muerto por mí. ¿Por qué no le dan un aplauso a Dios para que no esté muy serio? Gracias, Padre, por tu nacimiento, Padre, porque por ti estamos en este lugar. Vamos a este segundo punto. Un hombre que vivió entre los hombres de una manera inigualable. Y este punto toca mi corazón. ¿Alguien reconoce la imagen de atrás? Jesucristo levantando un paralítico. ¿Sabes que Jesús, ya vimos que nació, se despojó, nació entre la fiesta de los tabernáculos, vino con un propósito de salvar a lo que se había perdido, fue profetizado por sus profetas? ¿Qué hizo en esta tierra? Bueno, Jesús vino y sanaba al enfermo. Jesús vino, levantaba al caído, tapaba al desnudo, alimentaba al hambriento. El ayuno que él escogió, eso es lo que él hacía. Y no sé si tú te hayas preguntado esto, yo me lo he preguntado muchas veces. Dice la palabra en Juan 14:12, lo tengo acá atrás, dice: en verdad os digo, el que cree en mí y las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores que estas hará, porque yo voy al Padre.
¿Se han preguntado dónde están esos hechos? Él dice que si tú crees en Él, tú harías esas obras. ¿Cuántos de nosotros hemos puesto manos sobre un paralítico y se ha levantado? ¿Has puesto las manos sobre un enfermo y ha sanado? ¿Has puesto las manos en un endemoniado y se ha liberado? Si lo has hecho, gloria a Dios, porque de Él es la gloria. Pero aquí dice que todo que en Él cree, estas obras y mayores que Él haría. Y yo le decía: Padre, yo no sé qué me quieres enseñar, pero yo quiero creer en estas obras, porque si tú dices que el que cree en ti las haría, yo lo creo. No es palabra de hombre, es palabra de Dios. Y yo le decía: pero Padre, muéstrame cómo es que tú podías hacer esas cosas, porque yo vengo y te oro, yo vengo y me arrodillo, busco tu presencia. ¿Qué es lo que me está faltando? Y pregúntate, iglesia, ¿qué es lo que te está faltando para hacer esas obras que hacía Jesús? Y lo encontré en Hechos 10:38, acompáñenme. Hechos 10:38. Dice: vosotros sabéis cómo Dios ungió a Jesús de Nazaret. ¿Con quién dicen? Con el Espíritu Santo y con poder, el cual anduvo haciendo bien y sanando a todos los oprimidos por el diablo. Porque, ¿qué dice? Porque Dios estaba con él. Y yo le decía: si tú hiciste estas obras, Padre Jesús, es porque Dios estaba contigo. Y me decía: Dios estuvo conmigo, porque cuando yo fui a ser bautizado, vino el Espíritu Santo y se posó y permaneció en mí. Y yo le decía: Padre, yo he sentido tu Espíritu, estoy seguro, pero ¿por qué no ha permanecido en mí? ¿Te has preguntado eso? Porque en Jesús permaneció, no se fue. Muchos dicen que en forma de paloma. Tomemos esa figura, forma de paloma. Una paloma se ahuyenta rápido, ¿verdad? Pero en Él no, se posó y permaneció. Jesús tuvo que haber sido admirable, tuvo que haber sido espectacular para que la presencia de Dios no se marchitara. Y yo le dije: Jesús, ¿qué hiciste para que el Espíritu no se fuera de ti? ¿Y sabes qué me dijo? Y estoy seguro que me lo dijo: es porque fui obediente, es porque mi vida estuvo en obediencia. Ve lo que dice Lucas 22:42. Hablando Dios a su Padre, dice Jesús a su Padre: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo. ¿Para qué dice? Para fortalecerte. Quiero leerte. Yo sé que vamos a leer mucha palabra, pero estamos por acabar el año. Si no leíste mucho, vamos a hacerlo. Quiero leerte este capítulo completo. Y quiero que no lo busques, quiero que medites lo que te voy a leer. Porque si tú prestas oído a este capítulo, te vas a dar cuenta de lo que Dios quiere hablar. Yo cuando leí este capítulo, ¿sabes qué hice? Solamente me puse a llorar. Y ahorita te voy a explicar por qué. Dice Jeremías 35. Palabra de Jehová que vino a Jeremías en días de Joacim, hijo de Josías. Le dijo: ve a casa de los recabitas y habla con ellos, e introdúcelos en la casa de Jehová, en uno de los aposentos, y dales a beber vino. ¿Quién le dijo eso? Dios le dijo al profeta: háblales y mándalos a beber vino. Tomé entonces a Hazanías, hijo de Jeremías, y a sus hermanos, a todos sus hijos y a toda la familia de los recabitas. Una familia fue la que mandó a llamar Dios. Y los llevé a la casa de Jehová, al aposento de los hijos de Anán, varón de Dios, el cual estaba junto al aposento de los príncipes, que estaba sobre el aposento de Masías, hijo de Salum. Y puse delante de los hijos de la familia de los recabitos tazas y copas llenas de vino, y les dije: bebed vino, dijo el profeta. Mas ellos dijeron: no beberemos vino, porque Jonadab, hijo de Racab, nuestro padre, nos ordenó diciendo: no beberéis jamás vino vosotros ni vuestros hijos, ni edificaréis casa, ni sembraréis sementera, ni plantéis viña, ni la retenéis, sino que moraréis en tiendas todos vuestros días,
para que viváis muchos días sobre la faz de la tierra donde vosotros habitáis. Y nosotros hemos obedecido a la voz de nuestro padre Jonadab, hijo de Recab, en todas las cosas que nos mandó, de no beber vino en todos nuestros días, ni nosotros, ni nuestras mujeres, ni nuestros hijos, ni nuestras hijas. Moramos pues en tiendas y hemos obedecido y hecho conforme a todas las cosas que mandó Jonadab nuestro padre. Una familia que un padre dio una ordenanza, y aunque el profeta les dijo bebe vino, ellos dijeron no lo haremos. Después dice, sucedió no obstante que cuando Nabucodonosor, rey de Babilonia, subió a la tierra, dijimos, venid y ocultémonos en Jerusalén de la presencia del ejército de los caldeos y de la presencia del ejército de los de Siria, y en Jerusalén nos quedamos. Y vino palabra de Jehová a Jeremías diciendo, así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, ve y di a los varones de Judá y a los moradores de Jerusalén, no aprenderéis a obedecer mis palabras, dice Jehová. Fue firme la palabra de un hombre llamado Jonadab, hijo de Recab, el cual mandó a sus hijos que no bebieran vino, y no lo han bebido hasta hoy, por obedecer al mandamiento de su padre. Y yo os he hablado a vosotros desde temprano y sin cesar, decía Dios, y no me habéis oído. Y envié a vosotros todos vuestros siervos los profetas, desde temprano y sin cesar, para decir, volveos cada uno de vuestro mal camino y enmendad vuestras obras, y no vayáis tras dioses ajenos para servirles, y viviréis en la tierra que di a vosotros y a vuestros padres, mas no inclinaréis vuestro oído ni me oísteis. Faltan 4 versículos, escuchen esto. Ciertamente los hijos de Jonadab, hijo de Recab, tuvieron por firme el mandamiento que les dio su padre, pero este pueblo no me ha obedecido. Por tanto, así dicho Jehová, Dios de los ejércitos, Dios de Israel, he aquí traeré sobre Judá y sobre los moradores de Jerusalén todo el mal que contra ellos os he hablado, porque les hablé y no oyeron, los llamé y no han respondido. Y dijo Jeremías a la familia de los recabitas, así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, por cuanto obedecieron al mandamiento de Jonadab vuestro padre, y guardaréis todos sus mandamientos, e hicieron conforme a todas las cosas que os mandó. Este versículo dice, por tanto así dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, no faltará varón de Jonadab, hijo de Recab, un varón que esté en mi presencia todos los días. ¿Sabes qué me hablaba Dios aquí? ¿Quieres que no falte varón que esté en la presencia de Dios todos los días de tu vida? Sé obediente. Me impresiona Dios dándole la orden a un profeta diciendo que tomen vino los recabitas. Los recabitas dijeron, tengo una orden de mi padre. Y Dios les dijo, ¿los condeno por eso? No, porque habéis obedecido a la voz de su padre, no faltará varón que esté en mi presencia todos los días. Y yo cuando leía este versículo decía, Padre, yo no quiero que falte varón en mi casa, que esté en la presencia de Dios todos los días de mi vida y de su vida. ¿Cuántos de aquí son padres? ¿Quieren que tu hijo esté en la presencia de Dios todos los días de su vida? Sé obediente. Hijo, ¿quieres que no falte varón en tu casa que esté en la presencia de Dios? Sé obediente. Y no lo sé tu hermano, pero yo en mi edad soy joven, pero más joven, en mi adolescencia, me costaba la obediencia. Me costaba, Dios sabe que no. Déjeme compartirle mi propia vida, mi propio testimonio. Leía esto y me acordaba de 1 Samuel 15:22. ¿Quién sabe qué dice? ¿Se complace el Señor tanto de los holocaustos como de que obedezcas a su voz? Escucha, la obediencia es mejor que el sacrificio. ¿Y sabes lo que me hablaba Dios aquí? Y esto me lo hablaba apenas Dios, apóstol, y me golpeó mi vida. Yo llevo 18 años en esta casa. Llevo muchos años sirviendo en esta casa para gloria de Dios. Y yo sé que el servicio en Dios no es en vano. No lo es. Siempre tiene su recompensa. Pero me decía Dios,
desbloqueaste muchas bendiciones, pero ¿sabes qué? Las bloqueaste por desobediencia. Y eso me dolió, hermano. ¿Sabes por qué? Porque yo muchas veces le he dicho a Dios, Dios, yo vengo y sirvo. Yo cuando era jovencito, le voy a platicar esto, mis papás no venían a la iglesia. Y yo desde mi casa me traía mi guitarrita y mi ampli y me venía caminando, sudando, y llegaba, pero llegaba gozoso. Yo le decía, Padre, todo ese esfuerzo es en vano, porque no he visto tu presencia como yo sé que es tu presencia. Y me decía Dios, tienes muchas bendiciones, pero las has atorado por desobediencia. ¿Sabes por qué? Aquí tengo a mi padre, que gracias a Dios está en este lugar. Gracias a Dios, Dios le ha hablado a su corazón. No me va a dejar mentir en esto. Yo venía a servir y él me decía, quédate en casa. Y yo decía, yo voy a ir a la casa de Dios, porque es bueno y es cierto. Y la obediencia a tu padre, como estos recabitas, ¿dónde está? ¿Quieres ganar bendiciones, pero las bloqueamos por desobediencia? ¿Te has puesto a pensar en eso? Dios me dijo eso. Y con este versículo dije, Dios, yo quiero ser obediente. Porque aquí dice que si eres obediente, no faltará varón que esté en la presencia de Dios. Y quiero terminar este tiempo, ya estamos por terminar, con el último punto. Jesucristo vivió en esta tierra en obediencia. Y si tú eres obediente como Él, las cosas que Él harás. Lo dice la palabra, no lo digo yo. Pero luego Él ascendió, Él fue crucificado. Acompáñenme a Juan 20, versículo 3. Juan 20, versículo 3 dice: salieron pues Pedro y el otro discípulo e iban hacia el sepulcro. Los dos corrían juntos, pero el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro y llegó primero al sepulcro. E inclinándose para mirar adentro, vio las envolturas de lino puestas allí, pero no entró. Versículo 6 dice: entonces llegó también Simón Pedro tras él, entró al sepulcro y vio las envolturas de lino puestas allí, y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con las envolturas de lino, sino, ¿qué dice? Enrollado en un lugar aparte. Entonces entró también el otro discípulo, el que había llegado primero al sepulcro, vio y creyó. Todo lo que leamos en la palabra, hermano, no está puesto al azar. ¿Sabes que para los judíos fue importante lo que vieron en ese lugar? ¿Sabes por qué? Aquí tenemos una imagen muy parecida a lo que fue el lugar donde estuvo Jesucristo, donde había sido puesto su cuerpo. Y dice que cuando estos dos discípulos entraron, había un sudario acomodado, ¿verdad? Bueno, déjame contarte una historia. Los que eran esclavos o tenían siervos judíos, sabían que cuando el rey o su amo se sentaba a comer, él tenía un sudario también. Y si él se levantaba y aventaba el sudario, era cuestión de que ya había acabado, que podían juntar todo e irse. Pero mucho ojo, porque si veían que ese sudario estaba acomodado, significaba: no me levantes, no te vayas de ese lugar, porque yo, tu amo, voy a regresar. ¿Qué les dijo Jesucristo a ellos? Voy a regresar por ustedes. No me morí, fui crucificado y resucité, y tengo una promesa con ustedes de regresar. Iglesia, quiero que entendamos esto. Tú y yo tenemos una promesa de que va a venir por nosotros. Y dice la palabra que bienaventurados los que anhelan y desean su venida. Dice aquí la palabra que muchos burlonamente le decían en 2 de Pedro: ¿cuándo va a venir tu Señor? ¿Dónde está la promesa de su venida? Porque desde que los padres durmieron, todo continúa tal como estaba desde el principio de la creación. ¿A cuántos les han dicho eso? Yo lo he escuchado. Me predicas que Jesús viene y no ha venido.
Van 2000 años y no ha venido. Vayamos y hagamos lo que quieramos porque no viene. Ve lo que dice. El Señor no se tarda en cumplir su promesa, según algunos la entienden por tardanza, sino que es paciente para con vosotros, no queriendo que nadie perezca, sino que todos vengan al arrepentimiento. Amar su venida, decía el apóstol Pablo, en el futuro me está reservada la corona de justicia que el Señor, el juez justo, me entregará en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Quiero explicarles rápidamente algo. ¿Cuántos esperan la venida del Mesías, del Señor? Ok, pero esa no es la segunda venida del Señor. ¿Sí lo sabían? Déjenme explicar esto. ¿Ven la tablita que está aquí atrás? Bueno, ven. Ay, no está, a ver. Perdón. Producción, a ver. Lucas 22:43. Creo que me va a tener que creer, hermano. A ver. Bueno, ¿cuántos han escuchado que muchos dicen, tu Dios ya se tardó mucho, no viene? Pero hermano, la venida de la iglesia no es la misma venida que tiene todas las naciones. Ay, santo Dios, a ver, denme un minutito. Quiero que vean esta tablita, la puse muy a propósito. Bueno, la iglesia tiene una venida diferente con el Señor Jesucristo a lo que tiene el pueblo. Voy a tener que explicárselo. Dice la palabra de Dios que en un abrir y cerrar de ojos nosotros veremos al Señor y seremos arrebatados en el aire. ¿Sabes que la venida que tú y yo deseamos del Señor Jesucristo puede venir mañana? Tal vez para mí viene mañana, tal vez viene en mucho tiempo. Si Dios dice, tu tiempo en esta vida terminó, para mí vino mañana. Si muchos son reservados en la tierra a algo llamado arrebatamiento o el arpazo, es que te vas a encontrar con el Señor Jesucristo en el aire. Y hay otra segunda venida que es para el pueblo judío, que es una manifestación gloriosa, que dice que todo ojo le verá, que todo ojo será testigo. Pero tú y yo anhelamos una venida diferente. ¿Qué te quiero exhortar con esto? Que te preocupes por la venida del Señor Jesucristo, porque muchos pensamos que va a tardar, pero puede llegar mañana. Y tengo anotado esto, escucha. Aquí tenemos un nuevo recordatorio de que la venida de Cristo, cuando es verdaderamente creída y querida, ejerce una influencia santificadora en la propia vida. Decimos esperar la venida del Señor, pero no te preparas, no la estás anhelando, no la estamos anhelando. Cuando realmente dices espero a Dios, tu vida cambia, tu vida se consagra, Dios te santifica, tu vida es diferente, tu vida cambia. Y les pido que se pongan sobre sus pies. Quiero terminar con esto. Sí, se quedó bloqueado. Si los hermanos de la alabanza me apoyan con la misma canción, quiero conocer a Jesús. Me pareció impresionante ese canto. Ahora sí, ¿ven este puntito que está aquí de la iglesia? Esta venida esperamos tú y yo, esa, donde puede que de un día para otro Dios viene por ti. ¿Cómo? Con arpazo tal vez, llamado arrebatamiento. ¿Qué venida no esperamos tú y yo? Esta, la segunda venida llamada manifestación gloriosa. ¿Sabes por qué? Porque esa venida viene después de algo llamado tribulación y gran tribulación. Eso es para aquellos que no lavaron sus vestiduras, dice Apocalipsis 22. Bienaventurado aquel que viene y lava sus vestiduras, porque te da derecho del árbol de la vida. Quiero terminar con un versículo. Apocalipsis 19, versículos 7 al 10.
Y quiero decirte, amada iglesia, empieza a prepararte para conocer al esposo, porque vienen tiempos peligrosos, donde habrá comezón de oír y no va a ser el evangelio que sabemos que es correcto. Habrá comezón de oír que te digan: no te preocupes si pecas, Dios es bueno, la gracia de Dios. Es cierto, pero dice Romanos 6: ¿acaso diremos pequemos para que la gracia sobreabunde? De ninguna manera, decía Pablo. Habrá un evangelio que te dirá: mira ese hombre que está haciendo maravillas, tal vez es un Mesías. Tienes que aprender a siempre tener esta vara de medir y decir: ¿qué es lo que dice el Espíritu? ¿Cuál es el evangelio correcto? Apocalipsis 19:7 dice: regocíjense y alegrémonos y démosle a él la gloria, porque las bodas del Cordero han llegado y su esposa se ha preparado, y a ella le fue concedido vestirse de lino fino, resplandeciente y limpio, porque las acciones justas de los santos son el lino fino. Y el ángel le dijo a Juan: escribe: bienaventurados los que están invitados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo: estas son palabras verdaderas de Dios. Entonces caí a sus pies para adorarle, y me dijo: no hagas eso, yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que poseen el testimonio de Jesús. Adora a Dios y escucha esto, pues el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. ¿Cómo se llamó este tema? El hombre más importante. ¿Quién es el hombre más importante? Jesús es el hombre más importante. Jesús es aquel que no debe de parar de hablar tus labios. Jesús es el que vino a morir por ti, a morir por mí, a darte vida eterna. ¿Por qué no cantamos este canto? Me pareció impresionante. Dice: quiero conocer a Jesús, quiero conocerle a Él. Cuán importante, leímos al principio, es decir: te confieso como mi único y suficiente Salvador. Y yo sé que más adelante unos servidores van a ir con nuestros amados hermanos que están atrás. Pero, queridos hermanos que vinieron por primera vez, o tú que tal vez me estás viendo en la transmisión, o tú, hermano, que tal vez lo has olvidado, Jesús quiere entrar a tu corazón. Él está a la puerta llamando, y si tú le abres, Él entrará y cenará contigo. Entrará a cambiar tu vida, entrará a cambiar tu familia, entrará a transformar todo, porque aquel vino a reconciliar todas las cosas, a reconciliarnos con Él. Si tú crees que es tiempo de abrirle tu corazón a Jesús, ¿por qué no alzas tus manos un momento? Y nunca es tarde para volverlo a decir. Repite estas palabras: Señor Jesús, en esta noche, y di tu nombre, te confieso como mi único y suficiente Salvador. Sé y creo que tú eres Jesús, el Hijo de Dios, que vino en carne y sangre a esta tierra para morir por mí y morir por mis pecados. Te confieso que soy un pecador y te pido perdón por ello. Te pido que no borres mi nombre del libro de la vida. Y hoy te acepto como mi único y suficiente Salvador. Y le abro la puerta al Espíritu Santo a que me guíe en el camino de la verdad. En el nombre de Jesús. Gracias, Padre.
Confesamos que tú eres Jesús. Confesamos que el hombre más importante en esta tierra vino en carne y sangre, Padre. Te vengo pidiendo que todo espíritu que se ha levantado en contra del conocimiento de la verdad, que eres tú, que ha entenebrecido a la iglesia, que ha entenebrecido a la creación, es roto por el poderoso nombre de Jesús, por aquel nombre que es sobre todo nombre. Padre, es momento de que los hijos de Dios vayamos a la creación, Padre mío, a hablar de ti. Vayamos a la creación a decirles: en esta tierra hubo un hombre que murió por ti, murió por mí, y quiere que le conozcas, porque está tocando tu puerta. Gracias, Padre. Gracias, Padre, por tu palabra. Gracias por utilizar a tu Hijo y por recordarnos que tú eres el hombre más importante que ha pisado esta tierra. Padre, permítenos ser hacedores de tu palabra, no solamente oidores, sino hacedores. Enséñanos a caminar en la verdad. Tu palabra es la verdad. En el nombre de Jesús, ayúdanos a ser obedientes. Que tu Espíritu Santo nos guíe. Que tu Espíritu Santo nos enseñe. Es lo que deseamos, Dios. En el nombre de Cristo Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Amén. 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 Gracias por quedarte hasta el final. Esperamos que este tiempo haya sido de gran bendición para tu vida. Te esperamos en nuestro siguiente servicio. Síguenos en nuestras redes sociales para estar al día. Bendiciones.